Bueno, vamos a dar comienzo al último panel de este congreso, del primer Congreso Internacional del Centro de Idiomas y octavo de Turismo Idiomático. Como ya dijimos estos días, tuvimos tres paneles que hablan de español en distintos países. Los dos primeros paneles hablaron de Argentina, Colombia, Chile, Perú, México y Costa Rica, países hispanohablantes. ¿Cuál es la situación del español en estos países? Y para finalizar, vamos a tener a los colegas de Jamaica, Brasil y Estados Unidos hablando de la situación del español en estos tres territorios, que para lo que es la visión del turismo idiomático serían los mercados emisores, ¿no? En turismo se habla de, por supuesto, en este caso, emisores. Los países anteriores eran receptivos, ¿no? Es decir, recibimos los estudiantes de países como Brasil, Jamaica y Estados Unidos. Así que bueno, en primer lugar tengo el honor y el gusto de presentar a Fabio Lima de la Universidad de San Pablo. Muchas gracias, Fabio, por estar hoy presente. Y además, Fabio, además de todos los méritos académicos que tiene, es presidente actualmente de la Asociación de Profesores del Estado de San Pablo. Después, a continuación de Fabio, va a compartir con nosotros Carmen King, que creo que está conectada, Carmen, sí, que es de la Universidad de Arizona, de Estados Unidos. Y en tercer lugar, y para cerrar, Nina Bruni, de Jamaica. Así que bueno, Nina, muchas gracias por venir y Fabio por venir especialmente desde sus ciudades, desde los países a esta actividad en Buenos Aires. Fabio. Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Agradezco a Marcelo y a Fabio por la invitación. Y cuando nosotros nos reunimos, decidimos hablar sobre el español en países no hispanohablantes, que es la propuesta que nos dieron, no lo que nos tocó, pero en contextos universitarios. Entonces, yo voy a hablar un poquito de este tema desde Brasil. Ya, bueno, así, aprendí. Muy bien. Ya sé cuál es el botón. Bueno, a mí siempre me gusta empezar con este texto pequeño y esta imagen que yo creo que todos la conocen, ¿sí? Que es de Torres García, uruguayo, ¿no? Y Ángel Rama dijo en 78, así que tiene mi edad esta cita. Brasil vivió de espaldas a América Española y esta a su vez vivió entre la ignorancia o el temor de ese país desconocido que parecía tan grande y amenazador en las cartas geográficas. Entonces, hablamos de integración regional, pero tenemos este tema hasta hoy. Bien, acá también me gusta bastante esta imagen. Eh, Cuando ponemos Brasil en el mapa de Sudamérica, vemos las triples fronteras y de las 9 triples fronteras, 7 son de países de lengua española. Entonces estamos bastante cerca y a la vez lejos, ¿sí? Ya, entonces es un tema, claro, por ejemplo, la triple frontera Brasil, Argentina y Paraguay es la más comentada, sí, siempre, pero hay otras posibilidades de comentar este tema. Acá era texto y yo decidí hacer este organigrama porque está más claro cómo el español en el sistema educativo de Brasil a lo largo de los años y claro, voy a centrarme en el siglo XX, ya hubo una reforma en los años 40 que es la reforma Capanema, que era el nombre del ministro de Educación de la época en que tuvimos énfasis
en la enseñanza de lenguas extranjeras y teníamos latín, francés, inglés y español. Y las lenguas representaban como un 30% del currículo. Esto en la secundaria, ¿ya? Y lo que impacta la formación universitaria porque va a formar profesores de estos idiomas. Eh, ya en 61, en el gobierno antes del gobierno militar, ¿no? Antes de la dictadura, tuvimos una ley con, ya LDB es Ley de Directrices y Bases, Ley de Directrices y Bases de la Educación. El español con menor adhesión que el francés y el inglés. El español empieza a perder el protagonismo ahí. Después, ya en la democracia otra vez, la democracia vuelve a Brasil en 85. En 96 tenemos una idea de plurilingüismo, porque me faltó una diéresis ahí, plurilingüismo. ¿Por qué yo digo una idea? Porque el texto dice que las escuelas tienen autonomía para elegir su lengua extranjera y sabemos que a partir de los años 80 hay una hegemonía del inglés, como mercado, ¿no? No solo la idea de lengua franca, pero la idea de mercado del inglés. Pero en el año 2005, la ley do español, ¿no? Eh, Empieza el español en la secundaria. La ley es federal, pero da autonomía a los sistemas educativos para su implementación. ¿Ya? Y esto fue el gran lío de, de esta ley, porque el gobierno federal hizo la ley y no, y cada sistema, imagínense que Brasil tiene 26 estados y el Distrito Federal, además de las ciudades que también tienen sus sistemas educativos y las escuelas particulares. ¿Ya? El 2017 se deroga esta ley y aparece en el texto de manera explícita por primera vez que el inglés es la única lengua extranjera de la educación básica, ¿ya? Y llegamos a la reforma de, de lo que nosotros decimos ensino medio, la secundaria, que se retira el español y se confirma la hegemonía del inglés como lengua extranjera. ¿Por qué es importante hablar de la enseñanza de nivel básico? Porque esto impacta la formación de docentes. Pero también tenemos que pensar un poquito, y aquí está Vera, sobre lengua de herencia, por ejemplo, el español como lengua de migración, ¿sí? Estos datos son del año 2019. Estudiantes extranjeros en São Paulo. Observen que de los 10 países, 6 son de lengua española. Y esto no está actualizado porque es más fácil obtener los datos por las secretarías de educación que por la Policía Federal, porque los niños en la escuela sirven de parámetro de la migración, ¿sí? Pero Venezuela ya vuelve a ocupar el segundo lugar, que era de Japón. La migración japonesa en Brasil es bastante fuerte, pero ya es una migración consolidada, ¿no? Tiene más de un siglo. ¿Ya? Y solo para que tenga una idea, hoy comentamos a la reunión de la mañana, en Brasil, en São Paulo es la ciudad con el número más grande de bolivianos fuera de Bolivia, ¿ya? Y tiene como barrios enteros de migrantes, ¿ya? Así como el barrio de Liberdade es un barrio japonés, ¿sí? Bom Retiro es un barrio boliviano. Bueno, ¿y qué hacemos si pensamos en la enseñanza superior? ¿No?
el campo glotopolítico y los procesos de integración regional. La situación de Sudamérica, voy a centrarme en fines del siglo XX y las primeras décadas de este siglo. Eh, la glotopolítica como un campo científico interdisciplinario en el cual las ciencias del lenguaje están articuladas con otras ciencias sociales. No es posible comprender esto sin estar articulado con otras ciencias sociales, ¿no? Y de ahí la decisión, la tomada de decisión, la toma de decisión de implementación de políticas lingüísticas. En nuestro caso tenemos el Mercosur, pero ¿para qué sirve el Mercosur? ¿No? Eh, Porque hay el tema de disputa política y hay la integración que es meramente económica, que no avanza en términos educativos o en términos culturales, por ejemplo. ¿Ya? Y nos queda la indagación glotopolítica sobre este tema de la integración regional. Considerar la importancia económica, claro, social y política de los procesos de integración y cuál nuestro papel como docentes, como investigadores del área. La posición del investigador en la percepción y evaluación de la situación y en el planteo de medidas. ¿Qué medidas vamos a tener con la lengua de migración, con la lengua en la escuela? ¿Cuál es el papel de las lenguas en la escuela? Incluso la lengua materna. ¿Ya? Bueno, posibilidades. Español como lengua extranjera en Brasil. Muchos ya, en Brasil ya hay un cambio de nombre para español como lengua adicional, ¿no? Se usa el término lengua adicional, que es, lengua extranjera sería una lengua que está solo en el ámbito de la escuela y adicional en otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, uno que estudia coreano por el ocio para ver doramas, o uno que estudia español para trabajar, uno que estudia italiano para sus estudios, etcétera, etcétera, ¿no? La integración latinoamericana y con el mundo hispanohablante. Vamos a tener una compañera de Estados Unidos y en Estados Unidos hay la comunidad hispánica que es muy fuerte y gran parte del mercado brasileño tiene relación con este mercado en Estados Unidos y claro, también España. Lo que llega de Brasil en Europa llega sobre todo a, en los puertos españoles. La inclusión del español en los contextos educativos. Esto se retroalimenta. Si pensamos en el nivel superior, pensamos en la educación básica. En la universidad en la que estoy, que es la USP, tenemos un proyecto que es Polínguas, Políticas Lingüísticas para la USP. Y hicimos un mapeo de las necesidades lingüísticas de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, no, lenguas no es solo un tema de la carrera de letras, es un tema de la universidad, es un tema de la sociedad en general. Pero solo como ejemplos, para un estudiante de matemáticas es más importante aprender alemán que en inglés, porque muchas de las teorías matemáticas están en alemán. Lo mismo pasa con filosofía, es importante saber alemán. Para arquitectura y turismo, arquitectura y derecho, perdón, el italiano, ¿sí? Entonces son las necesidades en la universidad, ¿no? Tener lenguas en la universidad, que las lenguas no estén solo en la carrera de letras, ¿sí? Y pensar en los flujos migratorios contemporáneos, la creciente movilidad académica, ¿no? Que esta movilidad no sea solo la idea de eh, cooperación sur-sur, no esté solo en el papel. La enseñanza de español para fines específicos en la formación profesional. Acá hay que hacer una reflexión bastante interesante porque tenemos en São Paulo el Centro Paula Souza, que tiene como casi 300.000 estudiantes de nivel medio y superior tecnológico, donde hay clases de inglés-español. Y en el sistema federal
están los institutos federales, donde también hay español e inglés, porque aunque la ley retire el español, hay ¿cómo se dice? Los institutos federales tienen autonomía para decidir su currículum, ¿ya? La formación docente consolidada en las universidades brasileñas, ¿ya? Esto en los años 80 no lo teníamos, pero a partir de los 90, 2000 sí, ya hay profesores de español suficientes, en número suficiente. Los programas de posgrado también, por ejemplo, yo tengo posgrado en español, maestría y posgrado en lengua española. Ya están consolidados y la actuación de las asociaciones de profesores de español, que es muy importante. ¿Y cuáles son los retos para esta consolidación? El lugar de la lengua española en las escuelas brasileñas, con o sin leyes estaremos, ¿no? Las políticas lingüísticas del gobierno para la defensa del plurilingüismo de verdad y de la diversidad lingüística, porque en Brasil es un problema. Cuando se enseña español, se enseña español de España porque es más prestigioso, porque etcétera, etcétera. Pero en la formación en la carrera de letras, esto para nosotros ya está bastante solucionado. La heterogeneidad del español, las otras culturas, la integración de Latinoamérica. Para nosotros, profesores de español, esto ya está solucionado. Para los que diseñan el currículum, tal vez no. La formación docente en todas las carreras, programas de formación continua y perfeccionamiento de docentes de español y la enseñanza de español para brasileños y por brasileños, el mito del docente nativo, porque esto estaba en Brasil hasta los años 2000 y ya es solucionado. En inglés no, pero en español, yo soy un brasileño que hablo español, ¿ya? Y termino con esto. Estudiar una lengua es como hacer un viaje que tiene dos direcciones. Un exterior, que dice respeto al gesto aproximativo hacia el otro, su cultura, su identidad, y una interior que frente al efecto del encuentro con ese otro, se compara, se observa, se reconoce como diferente. ¿Quién no ha sentido ese proceso revelador que nos pone ante nosotros mismos como sujetos de una lengua que no es propia, pero a la que miramos ya desde otro lugar? El conocerlos es también conocernos, ¿sí? Entonces, muchas gracias y este es un breve panorama de la enseñanza del español en la educación superior, que claro, como está bastante centrada en la carrera de letras, afecta la educación básica, las lenguas que están en la educación básica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fabio Lima, por este panorama del español en Brasil. Y ahora, bueno, ahí desde el desierto de Arizona, vendiendo su destino, su lugar. Está Carmen King, otra amiga. No lo dije, pero, y lo dijo Fabio, hoy tuvimos la primera reunión plenaria de la Red del Español en América Latina, la Redeal, así que estamos muy felices. Y Carmen también es parte integrante como miembro plenario de esta red, que actualmente integramos 39 profesionales del español. Carmen, nuevamente gracias y tenés la palabra. Bueno, muchas gracias y les agradezco otra vez la oportunidad de poder presentar de manera virtual. Quisiera estar allí con ustedes, pero desafortunadamente por razones mayores pues no pude hacer el viaje. Pero bueno, voy a compartir pantalla. Ahí me dicen si me habilitaron eso, creo. Vamos a ver. Bien. ¿Sí ven la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bueno, pues igual que Fabio, voy a hablar un poco sobre el contexto
de los Estados Unidos y la enseñanza de lenguas. Y creo ver que no hay señal. Ahí estamos. Bueno, voy a esperar. Sí, ya la vemos, Carmen. Perfecto, ok, excelente. Bueno, ¿cuál es el futuro de la enseñanza de español en los Estados Unidos? Pues igual que Fabio, les voy a proporcionar un poco de contexto y al final darles algunas sugerencias para trabajar con poblaciones estudiantiles de los Estados Unidos. Pues a lo mejor ya lo saben, pero aquí les proporciono algunos datos. El Estados Unidos es el país que más estudia el español como segunda lengua en todo el mundo. Tenemos 8 millones de estudiantes. Y bueno, pues después de Estados Unidos tenemos a Brasil y ya pueden ver Francia, Reino Unido, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores por ese interés que tenemos en aprender el español? Pues número uno, tenemos una creciente población de hispanohablantes en Estados Unidos. Dependiendo de las cifras y de quién, qué organización está recolectando datos, tenemos diferentes números, pero si contamos con solamente los nativo hablantes de español, calculan que somos el quinto país con la población más grande de hispanohablantes, con 41,000 hablantes. Sin embargo, y seguramente ya saben que tenemos diversas poblaciones de hispanohablantes, no solamente nativo hablantes, o sea, personas que emigraron de otro país, mayormente México, Centroamérica, y el Caribe, sino también tenemos hablantes de herencia o los estudiantes que aprenden en casa o de sus familiares, y luego hablantes de segunda lengua que aprenden el español en el aula. En total, si vamos sumando todo ese tipo de estudiantes, esos tres tipos de estudiantes, son casi 59 millones de hispanohablantes en el país y eso nos hace el segundo país más grande de hispanohablantes después de México. Así que tenemos grandes números de personas que hablan el español. ¿Cuál es el factor número dos? ¿Por qué nos interesa tanto el español? Pues la demanda de trabajadores bilingües. Por lo mismo, por el hecho de que ya tenemos una sociedad que tiene tantos hispanohablantes, eso ya influye muchísimo en el lugar de trabajo y en la comunidad, en el día al día. Según una encuesta que se hizo el año pasado, 9 de 10 empleadores están solicitando personal bilingüe y 88% dependen de hispanohablantes para comunicarse con clientes. También de esos mismos, las mismas empresas que participaron en esa encuesta, 42% reportó una falta de personal bilingüe, o sea, la necesidad de contratar a más. ¿Cuáles son otras señales que vemos de la importancia del español, el aprendizaje del español? Pues no sé si conozcan, hay una revista muy famosa que se publica en Estados Unidos que se llama Forbes, creo que también tienen en español. Y a cada rato están publicando sobre la importancia del bilingüismo. Aquí vemos un anuncio que básicamente hace eco de lo que dije, de que los Estados Unidos, si estamos contando todos sus tipos de hispanohablantes que tenemos, somos el segundo país con la población más grande. ¿Y qué hacer? Porque como esa revista es para empresarios, ¿qué hacer para que su empresa crezca y tenga personal bilingüe? También tenemos datos de que la demanda va a crecer durante los próximos 5 años. Aparte de lo que estamos viendo en el mundo de negocios, también ha habido un aumento en programas bilingües de programas escolares, específicamente nivel primaria.
Los de ustedes que conocen el sistema escolar de Estados Unidos, no ha sido precisamente nuestro fuerte promover lenguas extranjeras o lenguas aparte del inglés en las escuelas de los Estados Unidos. Pero durante los últimos 5 años ha habido un cambio bastante drástico en el aumento de escuelas que precisamente no solamente promueven la enseñanza del español, sino que tienen un programa que se llama el español de doble vía o lenguaje dual, que permite que los estudiantes tomen hasta el 90% de los contenidos académicos en el español. Eso quiere decir que lo que están recibiendo de instrucción en inglés nada más es 1 hora al día en algunos casos. Y de estos programas tenemos 3,000 en todo el país. Y yo sí les puedo decir también, mis 2 hijos están en una escuela así bilingüe, así que conozco muy bien los programas y realmente es una maravilla porque hace 10, 20 años estos programas casi no existían. Así que son muchos cambios que estamos viendo a nivel del contexto social que nos indican que va a haber más demanda todavía para el aprendizaje del español. Ahora, ¿cómo se ve la enseñanza del español en las universidades? ¿Qué es lo que está pasando en ese contexto? Pues aquí tenemos lo que es una carrera y una carrera secundaria, un major y un minor. Eso es algo que es muy particular de los Estados Unidos, en la mayoría de países de América Latina, si no me equivoco. Puedo hablar, por ejemplo, de México, de Costa Rica, que uno tiene que entrar a la universidad y escoger una carrera. Y eso básicamente es el enfoque principal de los estudios. Sin embargo, en Estados Unidos lo hacemos un poco al revés. Los muchachos entran, pueden tomar 2 años de cursos básicos y mientras tanto deciden qué es lo que quieren estudiar. Pero de esos 2 años que han tomado, no se pierden los estudios porque ya luego pueden declarar una carrera secundaria, ¿verdad? Y esa carrera, la idea es que complemente la carrera principal. Ok. Pues les quiero compartir algunos datos de mi universidad, que es un buen ejemplo. Es una universidad estatal pública. Tenemos aproximadamente 50,000 estudiantes, es bastante grande. Y aquí pueden observar, en la carrera de español tenemos 360 estudiantes que están haciendo la carrera en español. Pero si miramos abajo, ¿cuál es la cantidad de estudiantes que están haciendo la carrera secundaria en español? Es impresionante. Aproximadamente 1,700 estudiantes. Así que realmente no hay comparación. Es más que obvio que lo que quieren los estudiantes en los Estados Unidos no es una carrera en el español, sino tomar clases de carrera secundaria o clases que complementen su carrera principal. ¿Y cuáles son esas carreras? Pues vemos que 58% de los títulos universitarios, los grados que hacen en Estados Unidos, que reciben los estudiantes, se concentran en 6 carreras. Y estas son las carreras: negocios, salud, ciencias sociales, ingeniería, ciencias biomédicas y psicología. Realmente vemos aquí que las humanidades y las lenguas no entran. Y yo no sé si en otros países están experimentando esa misma crisis, se puede decir, las humanidades, pero los chicos no están optando por hacer carreras en lenguas en Estados Unidos. Muy pocos. Así que, ¿qué hacemos? Y qué bueno que Fabio ya mencionó lo del español para fines específicos, porque también es el enfoque de mi charla el día de hoy. Si tomamos en cuenta el contexto social de Estados Unidos, de aumento de hispanohablantes, del diferente tipo de hispanohablantes, de todas las iniciativas en la comunidad por contratar a gente bilingüe, tener escuelas de idioma dual, donde los estudiantes pueden tomar español todo el día. Y eso, si lo combinamos con el contexto académico que nos dice
que los estudiantes no quieren estudiar una carrera en lenguas, sin embargo, están muy interesados en complementar esa carrera con el estudio del español, pues tiene todo sentido del mundo ofrecer cursos de español para fines profesionales o laborales. Y el campo en sí, el español para fines específicos o el F. Tuve la oportunidad de colaborar con 7 latinoamericanos de 7 países distintos para sacar este libro. Y este libro básicamente es un análisis del español para fines específicos en Latinoamérica. Bueno, estoy hablando de Estados Unidos, así que ¿a qué viene acaso esto? Quisiera comparar y contrastar para que se hagan una idea de las diferencias que podríamos tener entre países de lo que es el F. En Latinoamérica, lo que vemos es un español para fines académicos que se enfoca muchísimo en la enseñanza de géneros, el español quizás para médicos, el español para abogados. Am, También aquí, o en América Latina, el español para migrantes, ya que reciben a muchos migrantes de Haití y otras partes del mundo, y español y lenguas originarias. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el F, cuando nos referimos al F, nos referimos precisamente a un español para fines laborales. Un español dirigido hacia la comunicación con la comunidad hispanohablante en Estados Unidos y también pues en otros países. Y traducción e interpretación, que también viene siendo muy importante en los Estados Unidos, ya que los estudiantes, cuando van y soliciten un trabajo y dicen que son bilingües, lo que hemos encontrado es que muchas veces les piden a esos mismos estudiantes o egresados de la universidad que traduzcan documentos o que interpreten para clientes. Así que para nosotros la traducción y la interpretación se ha vuelto pues un tema bastante importante en la enseñanza del español. Algunos ejemplos que tenemos. Existen muchísimos textos que se venden en el mercado de Estados Unidos enfocados en el español para fines laborales. Como se pueden imaginar, primeramente textos para los negocios y textos para el español en el campo de salud. Este estudio ya tiene tiempo, pero no se ha realizado otro estudio desde el 2012 a nivel nacional, así que tomen en cuenta que ese estudio ya tiene más de 10 años, pero sí nos indica cuáles son las tendencias de la oferta de cursos de español en las universidades estadounidenses. Y vemos que el 62% de universidades ya hace 10 años ya ofrecían cursos de español para fines profesionales. Así que ya se puede imaginar, más de 10 años después, que la cantidad de oferta de cursos para español para fines laborales pues ha aumentado. Ahora, ¿a qué me refiero cuando yo digo español para fines profesionales? Aquí les puse un ejemplo solamente de cómo se podría ver un currículum para un curso de español para médicos, ¿verdad? Que es un campo que es muy popular aquí. Pues primeramente manejamos el léxico, pero en lugar de manejar, por ejemplo, el aeropuerto, ir de compras, la comida, la familia, lo que siempre manejamos a nivel 100 y 200, o sea, a nivel principiante intermedio, vamos a cambiar un poco el enfoque. Vamos a ver las partes del cuerpo. ¿Cuáles son algunas de las enfermedades más comunes que tienen que tratar? La diabetes, el cáncer, el cuidado de niños, etcétera. Luego con la gramática también vamos a cambiar un poco de enfoque y en lugar de empezar con el presente y luego los verbos que cambian de raíz y los verbos irregulares y luego de ahí vamos a, o sea, ya sabemos, ¿verdad? Cuál es la serie, la secuencia gramatical que siempre seguimos con estudiantes de segunda lengua. Pero ya con un texto de español para fines laborales, vamos a pensar en la situación que va a enfrentar el estudiante en el mundo laboral y vamos a escoger la gramática que va de acuerdo con los escenarios
más frecuentes y más importantes. También hay muchos aspectos culturales que tenemos que atender también. Ahora, otra tendencia muy importante es el aprendizaje fuera del aula. El estudiante estadounidense, como es tan importante el nexo entre el estudio de lenguas y el mundo laboral y la comunidad, promovemos y proporcionamos oportunidades de aprendizaje, servicio, pasantías y prácticas profesionales que vienen siendo parte de la experiencia académica del estudiante y el aprendizaje del idioma. Así que para concluir, los dejo con algunas sugerencias para docentes que trabajan con estudiantes de Estados Unidos. Primeramente, que ya lo he dicho varias veces, elaborar cursos de lenguas relacionados con las profesiones. Si no se puede crear un curso de cero, que eso también lo entiendo, ya tienen los cursos montados, hay otras cosas que pueden hacer para ayudar a reenfocar el curso hacia los intereses de este grupo estudiantil. Permitir la personalización de proyectos. Dejar, por ejemplo, que se tienen que hacer alguna presentación oral, que escogen el tema, o a lo mejor que escogen un tema relacionado con el trabajo que quisieran tener cuando se gradúen, ¿verdad? Que vayan investigando, se vayan empapando. Integrar experiencias con la comunidad hispanohablante en el currículum. También tan importante que los estudiantes, como parte de la nota, como parte de las actividades, tengan que interactuar con personas fuera del aula. Y reenfocar actividades tradicionales que siempre hemos hecho. Por ejemplo, de escribir un ensayo. En lugar de pedirles que escriban un ensayo sobre un autor o sobre un artista, lo que podemos pedirles es que escriban o redacten una carta de presentación. Que seguimos apoyando y fomentando la habilidad de escribir, pero ya con un enfoque que les vaya a servir más adelante en su carrera principal y también su profesión. Pues con eso me despido. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Carmen. Y la próxima vez te esperamos acá por Buenos Aires. Bueno, damos continuidad a la última panelista, a Nina Bruni, así que bueno, nuevamente gracias por estar acá y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a necesitar, chicos, que guiarme por mis notas porque ser la última después de tanto el cerebro, así que disculpen, la vejez me está agarrando. Pero bueno, Jamaica, la hemos mencionado muchas veces. Está pasando, ha pasado, ¿qué está pasando con el español? Está sucediendo. Y ha sucedido incluso desde las épocas coloniales. No es una cosa nueva la enseñanza del español en Jamaica. Desde que se independizó en el año el 6 de agosto de 1962, bueno, se habla de la formación, se habla del español, pero mucho antes el español existía dentro del contexto un poco lo que explicaba mi compañero, de la enseñanza de lenguas, del latín, de la tradición inglesa de la gramática, de la enseñanza de las escuelas de gramática. Por lo tanto, la formación era muy fuerte, ciertamente mucho más elitista de lo que es hoy, lo cual no quiere decir que la educación, si bien se abrió a todo el mundo tenga acceso a ella, ¿no? Hay diferentes formas por distintas situaciones sociales. Ahora bien, ¿qué pasa con los procesos lingüísticos en Jamaica? Bueno, recordemos que Colón se topó con Jamaica en sus viajes a América y que desde 1509 fue colonia española. Lo que también a veces nuestros estudiantes ignoran es que el mismo nombre, ¿eh? Yaimaca, no es un nombre africano, es un nombre taíno. Los taínos eran los dueños de esa tierra desde el 1000 antes de Cristo. Mucha investigación se ha hecho. Hay ciudades como Sevilla, la ciudad Sevilla Guest House, que era la colonia taína de nombre español, pero por supuesto con la llegada de los colonos, los taínos desaparecieron, ¿no? Fueron realmente borrados del mapa. Eh, Ahora bien,
El nombre mismo de la isla significa tierra de bosques de madera y de agua. Esa es Jamaica, una belleza pura que todavía se puede apreciar y hace honor a su nombre. Cuando yo le pregunto a los estudiantes sus orígenes, somos de origen africano. Sí, obviamente, pero la parte taína se ignora. Lingüísticamente tiene mucha importancia, pero los estudios no son tan abundantes como uno esperaría. Así que por un lado tenemos el español, tenemos el origen taíno. Los taínos eran muy buenos navegantes, así que eran los dueños del Caribe junto con los arawaks. Y en 1655 aparecen los ingleses, simplemente por una cuestión de esas casualidades, ¿no? Entre la historia va con la lengua y la lengua con la historia. Los arawaks y los taínos eran muy buenos guerrilleros, aplicaban tácticas de la guerrilla y los españoles, lo mismo sucedió en Tobago, se espantaban, no pudieron con ellos, por eso no terminamos hablando español. Los ingleses tuvieron unas tácticas quizás menos agresivas en apariencia y más efectivas y los colonizaron. ¿Qué pasó con la colonia lingüísticamente? Bueno, aparece el inglés, sin embargo, Spanish Town fue la capital de Jamaica por largo tiempo, todavía hay documentación para investigar en español. Bueno, se hace y no se hace, hay una riqueza que se debe descubrir. A todo esto, los ingleses igual plantación. Economías de plantación. Y donde hay plantación, hay desertores, esclavos que escapaban. Los taínos reducidos a la montaña, los esclavos que se escapaban, son los famosos maroons o cimarrones, que se originaban básicamente de la zona de Ghana. De ahí llegaban las distintas migraciones, ¿no? Los mezclaban para que no se revolucionaran tanto, pero lo hacían igual. De allí surge una segunda comunidad, la comunidad de los maroons, de los cimarrones, todavía existente en Jamaica, con otra lengua, el cromanti. O sea, tenemos las lenguas africanas que empiezan a mezclarse con el español, que empiezan a mezclarse con el inglés, con el francés, porque fuimos un poco de todo por todas las islas, y las comunidades cimarronas. No es un caso único en Jamaica, sí la existencia de la comunidad. Hacia fines del siglo XVIII, el gobernador general Trelawney los separa y queda una comunidad al oeste y una al este, obviamente para que se calmaran las situaciones porque eran excelentes guerrilleros, excelentes en las tácticas y en los ataques. Y así es que estas comunidades quedaron distanciadas, los gobiernos no se meten con ellos, tienen sus propias reglas, sus propias sentencias, su propia jurisprudencia. Muchos han bajado de la montaña y están entre la población, pero todavía hay una comunidad que se mantiene. Así que es una segunda influencia lingüística, el cromán. De toda esta mezcla, de toda esta colonia, nace la lengua vernácula de Jamaica, que es el patua, el criollo jamaiquino. Esa es la lengua que todo el mundo habla y que uno aprende, si no a hablar, sí a comprender. Con unas especificidades bien interesantes, es una lengua oral, se ha tratado de gramaticalizar con cierto éxito, se hacen esfuerzos, pero todavía tiene el lastre colonial, porque el que hablaba patua era de clase baja, del campo, era más negro que otros, había que hablar la lengua de Shakespeare. Y en todo esto, la educación primaria siempre fue gratuita y accesible. Los que no podían seguir estudiando no terminaban en las escuelas, sobre todo prestigiosas, estas de las escuelas gramáticas inglesas, pero sí recibían una educación del Sunday School, además de el tradicional inglés que entraba por sangre si no lo comprendías, porque el castigo corporal aún aparece filtrado en algunas escuelas. Está prohibido,
pero no se ha erradicado. Sí, hay cierto suave, pero hay todavía castigo corporal. Bien. Este patua entonces tiene ese lastre y yo le pregunté a los estudiantes al venir, bueno, ¿qué quieren que yo les diga al público? Yo les conté a que él venía. Bueno, que el patua todavía no es aceptado por una cuestión de clase social y de inclusión. Y por otro lado, profe, que necesitamos profesores en las escuelas secundarias para poder tener a gente como usted antes de tiempo. Entonces estamos invitados. Esa es una realidad. Y poder viajar a América Latina. Ahora bien, entonces, Jamaica es mínimamente bilingüe. Claro, en la universidad, si bien está el centro en la sección de lingüística, los estudios del patua, la aceptación es y no es, estamos entre dos aguas. Hubo proyectos para enseñar bilingüe patua inglés estándar, que es la lengua oficial de Jamaica, como la de los otros países de West Indies. Pero no, todavía no. Algunos maestros les dicen, no, no, en la clase se habla inglés. En la universidad pasa en muchas ocasiones, pero la gente no se da cuenta de que las emociones son más fuertes que uno y por más doctorado que tengamos en lo que quieras, si estoy enojado o estoy muy feliz que hablo, patua. ¿Cómo lo expresamos? En voz fuerte. Esa es Jamaica. Por lo tanto, el español se enseña y se ha estado enseñando por años, por décadas, en esos contextos. La educación, ya por ley, el español se enseña desde la primaria. La educación es muy similar a la nuestra en cuanto a que tenemos una escuela de jardín de infantes, de primaria, y los famosos O-levels hasta los 15 años y A-levels, que ya no son más los ingleses, no es la estructura del A-levels de Cambridge, sino el CAPE, que es una certificación caribeña. Los cambios fueron mínimos. Fue muy discutido en su momento, tiene que ver con estos procesos de decolonización que van y vienen, porque todavía pensemos que somos sociedades muy jóvenes. La independencia, pues no, la encontramos por ahí porque, bueno, el Caribe era costoso, ¿no? Para mantenerse. Y en el caso de Jamaica todavía no somos república. No es como Trinidad y Tobago y recientemente Barbados, efectos políticos, bueno, muchas cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Los procesos vienen impuestos, como como la política de lenguas, que todo el mundo tiene que hacer una lengua extranjera, que no se trabajó desde abajo, no se trabajó, hablábamos de la experiencia, hablábamos de crear el valor. ¿Por qué en Jamaica yo tengo que hablar español o hablar francés? Enseñamos chino, el Instituto Confucio, japonés. No se enseña Swahili, por ejemplo, que deberíamos, ¿no? En Trinidad y Tobago se enseña hindi porque la composición de la población es diferente. Entonces, esos procesos y esas estructuras siguen siendo, aunque queremos decolonizarlos, coloniales. Entonces, ahí tenemos el primer problema cuando pensamos en innovación. La calidad está, las estructuras están. Quizás lo que falte es mejor comunicación y fluidez. Es una isla pequeña, no llegamos a 11.000 kilómetros cuadrados, es muy vibrante. Uno va a Kingston y parece que fuéramos 5 millones de personas, nos movemos mucho, se habla mucho. ¿Ya me da 5 minutos? ¿Qué es esto? Esto es una tiranía, mi estimado. Pero entonces, lo que quiero explicarles es muy difícil sintetizar en este tiempo y en esta situación. Somos una sociedad bilingüe donde se está tratando de explicar, incluso en la universidad, la importancia de hablar una lengua extranjera en una región donde deberíamos ser como Suiza, porque se habla francés, inglés, las lenguas vernáculas, holandés. Si ustedes miran los programas, está toda la bibliografía en inglés, algo que hemos discutido bastante.
¿En qué consiste la calidad en la innovación? Yo aquí había hecho algunas notas, porque en esta situación de disglosia tenemos situaciones sociales. La migración, por ejemplo. Se nos van profesores, se nos van médicos, se nos van enfermeras. Llegan colegas, llegan compatriotas de Cuba. Históricamente, la relación con Panamá, con Costa Rica, la construcción del ferrocarril, la construcción del canal. Hoy en día en Jamaica, muchos de los cubanos que llegan, estoy pensando, ¿no?, en lengua de herencia, ¿qué va a pasar con los descendientes de estos cubanos que viven? En Trinidad son los venezolanos, históricamente una relación muy fuerte. Son los que llegan y van a las escuelas a dar español. ¿Están preparados? ¿Qué rol tiene nuestra universidad? ¿Cómo ponemos en valor el programa que queremos enseñar? Y creo que ahí tiene que estar el verdadero cambio, y yo lo veo como el cambio de la currícula a través o el español a través del currículum. Uno de los casos más yo lo quiero mucho porque estuve involucrada es el español para propósitos médicos. No se pudo enseñar nunca como quisimos, que era enseñarlo menos horas de clase formal. Los médicos son excelentes aprendientes de lengua extranjera porque son muy disciplinados, porque hay una parte del laboratorio que es importante. Y era enseñarlo en una de las clínicas universitarias que tenemos. No pudimos por la pandemia, y también cuesta hacer entender ese cambio, esa experiencia en el lugar. Era para trabajar en equipo, tener estudiantes, hacer roleplay, hacer de pacientes, es decir, que hubiera práctica en esa enseñanza del español. El otro proyecto que he empezado y que funcionó y es próspero en español con propósitos específicos es con la aduana, los oficiales de aduana de Jamaica. Ya es obligatorio. Hay un marco legal, hay un marco lingüístico. La visión de la economía es el español y el chino. Entonces, por ese lado vamos. Es otro buen ejemplo de lo que viene. Y lo otro que estamos iniciando de una forma, a través de una beca Fulbright, es el español para personas privadas de la libertad. En algunos grupos es realmente interesante. Cuesta hacer entender que el español tiene que suceder fuera de los muros de la universidad. Son estructuras que nacieron en origen colonial. No está ni bien ni mal, es lo que es. Y eso muchas veces, en cuanto a la innovación, a la puesta de valor, a la velocidad a la que tenemos que ir para poder satisfacer, para poder entregar un producto de calidad, nos frustra, o a mí al menos me frustra un poco. Hay como una colisión. Lo otro que creo que el país, por la necesidad, está haciendo toda una revisión de lo que es la asistencia médica, es un BA/MA en Medical Humanities, que también hay 2 o 3 importantes por el mundo, es de gran necesidad, y tenemos que empezar a hacer ver que es el español o a través del español donde vamos a ir progresando, y provocar es una isla, ¿no? Ir en el camino de un desarrollo sostenible. Las industrias culturales están, pero no funciona. Es como que, bueno, nos encontró la pandemia, nos vapuleó, pero a veces no creo que hemos aprovechado esa oportunidad lo suficiente. Tenemos, aunque nosotros nos quejamos, apoyo técnico, sí, lo hemos conseguido, no es un problema. ¿Tenemos marcos regulatorios? Sí los tenemos, incluso al nivel de jefatura, porque es importante, ¿por qué lo menciono? Si es de lo que me di cuenta siendo jefa de departamento en la pandemia, es que la innovación y la calidad de los programas, de lo que hablamos durante estos 3 días, tiene que ir de la mano con la administración académica. Entonces, en un departamento que es multilingüe, intercultural, no tengo una secretaria bilingüe. Ya no puede ser, ¿comprenden?
y cuesta hacerlo entender. También, hablando de la interculturalidad y lenguas, nos encontramos personas que somos muy distintas, que somos de Europa, de Corea, de Estados Unidos, de El Salvador, de Argentina, de Brasil, de China, de Japón, enseñamos japonés. Entonces, la interculturalidad está en los programas, pero ¿cómo la ponemos en valor? Y creo, alguien preguntaba, creo que era Carmen, ¿qué pasa con las humanidades? Bueno, sí, vamos, si no cambiamos, vamos en decadencia, pero hay que hacer una autocrítica. ¿Cómo ponemos en valor ese programa? ¿Cómo nos perfeccionamos? ¿Qué intervención? Vera hoy hablaba de intervenciones tenemos. Lo clave, y creo que ahí estamos fallando y sería otra innovación, es incorporar, apoyar, hacer seguimiento con los profesores de español en la escuela secundaria, porque ese es nuestro primer filtro. Queremos que lleguen a nuestras maestrías, a nuestro doctorado. Yo fui alumna de la misma universidad, me doctoré en esa universidad, pero hay un camino de los procesos de establecer para la sociedad el valor. La mitad de la población pasó en algún momento, sabe lo que es decir hola señorita o princesa, los rastafarios. No es ajeno, no es ajeno y hay capacidades. Y lo otro que sí me llamó la atención, en algún momento se habló en este foro de que hubo necesidades de ir de la oralidad al español escrito académico. Para mí la gran innovación, aunque uno lo va haciendo de a poquito, es al revés. La cultura inglesa es la cultura escrita, no tienen graves problemas en escribirte un ensayo, una composición. La oralidad es, le temen por razones múltiples que no puedo explicar. Entonces, el cambio que tenemos que hacer es justamente centrar la enseñanza en lo que es lo audiovisual, la oralidad. En eso, y con esto cierro, sí, la red que se está formando para mí fue una bocanada de aire fresco, porque dentro de la dinámica de nuestra universidad, la enseñanza, que tenés que investigar, que la oficina no funciona, que pim, pum, pam, eh, nos olvidamos o no nos dejan recordar que es la investigación en el aula, el relevamiento de información, que es durísimo, es duro enseñar lenguas, la que nos va a ir ayudando a formalizar el producto que ese servicio que nuestros estudiantes necesitan. Los chicos votan con los pies. Hay 5 universidades en Jamaica. Y terminamos. Hay 3 teachers colleges. Es que yo les tengo que transmitir un mundo que a lo mejor... Entonces, todo lo que es innovación y en lengua, no vamos a reinventar la rueda, ya. Y es realmente adaptarlo a esas necesidades para que nuestros estudiantes tengan esa experiencia memorable, pero ofrecer un producto de calidad para Jamaica, para la región. Están dadas las condiciones, simplemente es ese puntapié inicial. Y yo creo que lo van a aceptar si se explica bien, porque la educación, sobre todo en Jamaica, es el último y el gran peldaño de inclusión social. Y lo saben y se sacrifican para que al menos uno de la familia llegue a la universidad. Entonces, a mí me duele ver a veces la distancia entre las autoridades y lo que realmente, y nosotros, y lo que pasa con esos chicos. eh, y bueno, entonces, esa es lo que yo les propongo, nada de lo que estaba escrito. Bueno, sí, un poco, pero bueno, ya. Bueno, muchísimas gracias, Nina. Perdón, pero bueno, David, el tiempo es así mañana vas a estar en la jornada, ¿o no? ¿Vas a acompañar? No, no trabaja, pero quiero decir, el público puede también encontrarte, hablar, consultar. Bueno, entonces mañana no la encuentran a Nina, no.
Mentira. Agradecer, bueno, por supuesto, y claro, para nosotros es muy importante que compartan este panorama. Es la primera vez que tenemos a alguien que desarrolla la actividad en Caribe. Digamos, dentro de los congresos hemos tenido de muchas regiones del mundo y es la primera vez, así que un honor. Muchas gracias por ser en este momento embajadora de esa región y por supuesto ser un puente también para nosotros entender como por ahí a los hermanos brasileños ya tenemos más conocimiento o con Estados Unidos también. Creo que es una excelente oportunidad y te agradecemos que haya sido ese puente con el Caribe y con Jamaica en especial. Muchas gracias y vamos al cierre que va a ser muy breve porque es un cierre que en realidad mañana continúa, así que es un falso cierre, pero es un cierre de los congresos. Así que le pido a Julián, le pido a Vera, gracias nuevamente. Muchas gracias.